es una estructura de reservorio que se localiza por debajo de a nivel de la fisura interlobar entre ambos lóbulos, tanto el lóbulo derecho y izquierdo, ¿ya? Tiene una medida transversal de menor a 40 milímetros o 4 centímetros y una medida longitudinal que puede alcanzar hasta los 10 centímetros o 100 milímetros. Su pared tiene que ser prácticamente como lo que estamos viendo en esta imagen. Su pared es fina, delgada, que debe medir menor a ¿cuánto? 3 milímetros. 3 milímetros, ¿ya? Entonces, cuando les hablo de los diámetros, les hablo de esto. Un diámetro transversal menor a 4 centímetros. Un diámetro, en este caso, la longitudinal es menor a 10 centímetros. Y la pared se encuentra en menor a 3 milímetros. Una vez que nosotros vemos estas características, también debemos describir que la vesícula tiene una forma piriforme. Entonces, a la hora de describir, yo realizaré mi informe indicando, se observa vesícula piriforme, ¿ya? Con diámetro transversal menor a 4, diámetro longitudinal menor a 10, paredes no engrosadas menor a 3 milímetros y por último decimos el contenido. El contenido es un contenido homogéneo, anecoico. ¿No ven? ¿Por qué digo homogéneo? Porque no existe ningún tipo de opacidades en su interior, es completamente negro, ¿no? Entonces, esa imagen anecoica, debido a que es líquido, obviamente va a llegar a proyectar refuerzo acústico posterior. ¿No ven? Esos son los artificios. Entonces, ¿cómo describo yo? En conclusión, se observa vesícula piriforme con diámetros transversales de me voy a inventar 3.5 y diámetro longitudinal de 8 centímetros con pared de 3 milímetros, con un contenido anecoico homogéneo que proyecta refuerzo acústico posterior. ¿Listo? Con eso lo han dicho todo, que es una vesícula completamente normal. ¿No ven? Ahora, obviamente cuando nosotros ya vemos otro tipo de ecos o cambios inflamatorios en la vesícula, ya vamos a agregar otras cosas más adelante. Y en este caso vamos a ir hablando, aparte de eso, el colédoco. El colédoco es una estructura anatómica que habitualmente se divide en 3 segmentos. Un segmento proximal, segmento medial y un segmento distal, ¿ya? Habitualmente en la ecografía no se observa generalmente el segmento proximal, ¿ya? Vamos a observar tanto el segmento medial como el segmento distal, el colédoco distal. Esta debe medir menor a 7 milímetros, pero sin embargo hay un aspecto fundamental y eso siempre les sigo preguntando. En un paciente adulto mayor, peor aún en un paciente colecistectomizado por más de 5 o 10 años, es normal encontrar el colédoco dilatado, por si acaso. Y eso hasta en el examen de la residencia entra eso, ¿no ves? Un colédoco de 15 milímetros en un paciente colecistectomizado. ¿Cuál es el diagnóstico? Muchos lo colocan coledocolitis, ¿no? Paciente adulto mayor colecistectomizado, es normal que exista dilatación, ¿ya? Porque tenemos que corroborar con la parte clínica, ¿no? Listo. Entonces, estos son los diámetros que vamos a ir observando, lo que es el diámetro transversal, longitudinal y un diámetro anteroposterior. El más sensible para determinar la distensión vesicular es el diámetro anteroposterior, que debe estar menor a 4 centímetros por si acaso, ¿ya? Ahora, hablando específicamente, eso es la parte normal del paciente, ¿no? Pero sin embargo, en este caso, vamos a ir hablando de algunas patologías congénitas y adquiridas. Entre las congénitas vamos a tener esto que estamos observando, ¿no? Una de las, en este caso vamos a ir hablando de las anomalías vesiculares asociadas a una falta de desarrollo vesicular o una malformación. Y en este caso, la primera imagen que estamos viendo se denomina vesícula en gorro frigio.
¿Por qué gozo frigio? Porque básicamente ustedes han visto en nuestro escudo nacional el gozo frigio cómo es, o podemos decir hasta el sombrero de los pitujos, ¿no ve? Que es caído así, ¿no? Entonces, similar a eso, la vesícula se acoda, es una vesícula acodada o el gozo frigio, ¿ya? Esas son patologías que no van a repercutir en toda su integridad en la vesícula, pero sin embargo a la larga puede ser una condicionante que se haga una sedimentación, éstasis y generar lo que son los cálculos biliares, vaso biliar y cálculo biliar, obviamente, ¿no? Es una condicionante. Por lo tanto, estos pacientes tienen que tener un tipo de dieta mucho más estricta que otros pacientes. En algunos casos vamos a ver esta imagen, fíjense, ¿ya? La vesícula aquí se mantiene piriforme, pero sin embargo acá se observa una pequeña prolongación como estamos viendo. Esto ya no es una vesícula en gozo frigio, sino es una vesícula tabicada, ¿ya? Como lo que vamos a ir observando en esta imagen, perdón, pero no se logra observar. Bien, ¿podemos ver? Acá, por ejemplo, miren, todo esto. La vesícula sigue siendo, tiene su forma, se mantiene su forma, pero sin embargo en el interior observamos una fina membrana que divide a ambos segmentos, tanto a nivel del fondo, el cuerpo y el infundiblo o el bacinete, ¿no? Acá estamos viendo una vesícula tabicada. ¿Qué es una probabilidad de que se presente? Sí, pero definitivamente eso se le cataloga como tal. Otra de las patologías que vamos a ir observando son las vesículas contraídas. Las vesículas contraídas en condiciones normales son aquellas que están asociadas a estados posayuno. Es decir, que si en este momento, por ejemplo, si todos les sacáramos una ecografía, yo puedo determinar si ha comido un tipo de alimentación rica en grasas o un tipo de alimentación variada. Porque cuando es rica en grasas, ténganlo por seguro que la vesícula se contrae por completo, ¿ya? Eso es una forma como nos damos cuenta también, ¿ya? Las vesículas contraídas de ninguna forma van a llegar a ser patológicas, ¿ya? Pero sin embargo, una vesícula que lleguemos a observar como esta que estamos observando, elongada, fíjense, ¿ya? Esto se denomina, aparte de ser una vesícula tabicada, se habla de una vesícula floja, una vesícula disquinética, ¿ya? ¿Cuándo decimos disquinesia biliar? Cuando el efecto de la colecistoquinina no ejerce sobre la vesícula, ¿no? O sea, es decir, que esta no va a llegar a propiciar que se contraiga. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la ecografía en un paciente con disquinesia biliar? Lo más recomendable es pedirle al paciente que primero se venga en ayunas, ¿no? Al venirse en ayunas el paciente, obviamente la vesícula va a estar aparentemente bien distendida, ¿no? Exacto. Después de eso, mándenle a comer una comida rica en grasas, por ejemplo un sándwich de huevo. Muchas veces en el hospital, por ejemplo, dicen, señor, por favor, se va a venir con un sándwich de huevo. El paciente se viene, después de la ecografía, medimos los diámetros, calculamos las medidas, pero fundamentalmente determinamos el volumen que debe estar entre 30 a 50 cc de la vesícula, ¿no? En este caso, si al calcular el volumen 50 cc, que es el máximo, ¿ya? Después de la ingesta del alimento colecistoquinético, básicamente esto debería contraerse a una porción menor al 50% de su capacidad. Pero ¿qué sucede cuando en el paciente simplemente en vez de tener un 50 ml como máximo, el paciente todavía tiene 45 o 40 cc? Eso significa que no está ejerciendo adecuadamente la contracción biliar. A eso se le conoce como disquinesia biliar, ¿ya? Eso se llama una ecografía vesicular dinámica, que se hace en 2 tiempos, ¿lo ven? Al igual que en la próstata, por ejemplo, si quieren cuantificar volumen premiccional y postmiccional, ¿qué hacen? Primero le hacen con la vejiga llena, después le mandan a orinar, le miden, le cuantifican nuevamente el volumen urinario, ¿lo ven? Entonces, similar a eso se hace esto, ¿está bien? Y ya. Las técnicas más apropiadas, en este caso vamos a utilizar un transductor convexo o abdominal que tenga una
una frecuencia de 3.5 a 5 MHz. Y habitualmente el paciente debe tener un ayuno mínimo de 8 horas y un ayuno óptimo de 12 horas. Eso es lo más recomendable para evaluar todo lo que es el sistema hepatobiliar-pancreático, ¿ya? Sin embargo, en el tema de lo que es en un paciente menor a 8 horas, ya les he dicho, ¿no? La mejor proyección es la vía intercostal, porque podemos tener pacientes con dolor abdominal de origen biliar con signo de Murphy positivo o Fischinger positivo. Pues obviamente nosotros lo que vamos a hacer es hacer la ecografía. Y la ecografía, debido a que existe una ley, no sé si se recuerdan, que hablamos de la ley de Stokes. Cuando existe toda serosa inflamada, el músculo liso se paraliza y el músculo estriado se contrae. Por eso es que en función a esta ley, cuando nosotros hacemos signos de irritación peritoneal, el paciente se suspende porque choca contra esa serosa inflamada, lo que es la pared abdominal. Pero sin embargo, no es lo mismo en el intestino delgado o en el tejido intestinal, que al chocar contra esa serosa inflamada, el músculo se paraliza, por lo tanto va a haber distensión abdominal. Lejos de que el paciente les diga, doctor, desde ayer no he comido nada, es normal encontrar un ilio reflejo secundario al proceso inflamatorio. Pues por lo tanto, en esos casos, ¿qué van a hacer? Van a hacer una ecografía por vía intercostal. No se olviden eso. Entonces, imposible. Ahí es donde tenemos que tomar en cuenta de que no podemos pedir a un paciente con dolor abdominal en hipocondrio derecho con signos de irritación peritoneal. No le podemos decir está mal preparado que vuelva, porque eso se les puede pasar una colecistitis aguda y ahí tienen problemas legales, ¿no? Entonces no se olviden de ese aspecto. La posición inicial siempre es al paciente en decúbito supino. Pero sin embargo, para catalogar o para evidenciar si el paciente está con signos inflamatorios o con datos de colecistitis aguda, se hacen cambios de postura, ¿no? En este caso vamos a hacer el decúbito lateral izquierdo, ya al paciente sentado, o el paciente oblicuo, o el paciente en bipedestación, o sea, parado, ¿no? Entonces, esas son las técnicas que habitualmente en algunos casos se utilizan. Ahora, empecemos con lo que es con la parte patológica. La primera patología se denomina litiasis vesicular o colelitiasis. ¿Cuál es la característica de la litiasis vesicular? La principal característica, primero, estas llegan a presentar cálculos en su interior, ¿ya?, como imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior, ¿no? Recuerden que todo objeto o cuerpo sólido que hace se interpone y por eso es que brilla. Miren, como mi mano está brillando, llega a producir una hiperecogénesis, pero por detrás, ¿qué proyecta? Sombra acústica posterior. Tanto la luz como el sonido no atraviesan los cuerpos sólidos, por eso proyectan sombra, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean sombra acústica posterior, es un cuerpo sólido, no se olviden eso, ¿ya? Fundamentalmente de origen cálcico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una colecistitis y una colelitiasis? Porque muchas veces hablamos, ¿una colecistitis puede provocarnos ictericia? No, ¿no ven? Porque primordialmente para pensar en una ictericia, primero debemos pensar en que el paciente tenga una obstrucción en las vías biliares principales, ¿no? Pues en este caso no corresponde. A ver, voy a dibujar en este punto. Acá tenemos el conducto cístico y el conducto cístico va a desembocar sobre lo que es el colédoco, ¿okay? El colédoco. Y el colédoco sobre la ampolla de Vater y va a desembocar sobre la segunda porción del duodeno. Imagínense, si un cálculo estuviera acá, ¿va a producirnos ictericia? No, porque definitivamente las vías biliares, la principal está expedita, está libre, no nos produce. Eso métanse en la cabeza por eso, ¿ya? Entonces, ¿cuándo digo litiasis vesicular? Cuando existe la presencia de cálculos en el interior, pero estos cálculos se encuentran libres, cálculos libres, ¿ya? ¿Y cómo nos damos cuenta? A ver, ¿qué tal si existe aquí un cálculo en este punto? Un cálculo. Ahí es donde vamos a aplicar
esa técnica de hacerle mover al paciente de cúbito lateral izquierdo, pararse, sentarse, ¿no? Y si al moverse el cálculo se mueve un poco más atrás o se va al fondo vesicular, es una colelictiasis, ¿ya? No se olviden eso. Ya. Por ejemplo, en este caso, es una colelictiasis. De igual forma, colelictiasis, ¿no? Fíjense, acá había una duda. Por ejemplo, este es un paciente que ha venido con un dolor abdominal ya de 2 horas de evolución, pero sin embargo, posterior a la ingesta de mate de perejil, se le ha calmado el dolor, ¿ya? Pero previamente, el paciente, antes de llegar al hospital, se había sacado otra ecografía. Y en la ecografía se visualizaba esto que están viendo, ¿ya? Pero nosotros lo que hemos hecho es sacarle el decúbito lateral izquierdo y fíjense el mismo cálculo, pero ya en el fondo vesicular. Entonces el diagnóstico es colelictiasis. Si se mantenía en el cuello vesicular, ¿qué sería? Colecistitis. ¿Vale? Esa es la diferencia. Litiasis vesicular, sí, múltiple. En algunos casos vamos a ver así, múltiples cálculos. Obviamente nosotros no vamos a contar, si hay más de 3, ustedes colocan litiasis vesicular múltiple, nada más, ¿ya? Las litiasis vesiculares menores a 5 milímetros no generan artificios, no generan sombra acústica posterior, pero las que tienen mayor a 5 milímetros sí llegan a proyectar sombra acústica posterior. ¿Está bien? Cuando nosotros tenemos más de 3 cálculos, o decimos litiasis vesicular múltiple, ¿cómo medimos? Porque no voy a medir todos. Por objetividad tengo que medir el más grande y el más pequeño. Simplemente. Entonces yo voy a decir vesícula piriforme distendido con diámetro transversal mayor a 4, paredes no engrosadas, en cuyo interior se observan múltiples imágenes hiperecogénicas que proyectan sombra acústica posterior, con una medida entre 5 milímetros y 1.5 centímetros. Ya, puedo decir eso. Entonces, estoy describiendo el más grande y el más pequeño. Y aquí, ¿por qué describo eso? Porque el más grande no me va a generar mayor problema, sino que el más pequeño existe el riesgo de que migre hacia el conducto biliar principal y producir una coledocortitis. No se olviden eso, ¿ya? Vaso biliar. El vaso biliar básicamente se observa como imágenes isoecogénicos, ¿ya? Que tiene un nivel como lo que están apreciando. Cuando al paciente le hacemos movilizar de izquierda a derecha, ¿ya? Muchas veces esto, debido al declive, va a movilizarse con el mismo movimiento, pero principalmente estas imágenes son móviles, a excepción de una variante que se denomina vaso biliar tumefacto. En este caso, por ejemplo, miren, los bordes están bien definidos, pero como si fueran lobulados. ¿Se acuerdan que cuando nosotros agarramos vaso, o sea, tierra y agua, lo mezclamos? Si lo mezclamos en sus inicios, en forma homogénea por la misma cantidad, el vaso prácticamente es móvil. Pero antes, por ejemplo, ¿qué hacían en las construcciones? Utilizaban el vaso para revocar lo que es las paredes, ¿no? Pero ¿qué hacían los albañiles? Agarran y lo lanzan a la pared, y en la pared se queda pegado, ¿no? Entonces hagan de cuenta eso. Cuando la densidad de lo que es el vaso biliar disminuye, esto se vuelve más pegajoso, en otras palabras, ¿no? Y esto lo hace que, pese a que el paciente se mueva de izquierda a derecha, ¿ya? Esto no se va a desprender, ¿ya? Entonces ustedes van a observar una imagen homogénea que va a tener la misma ecogénesis de la pared vesicular. Entonces ahí va a existir una duda diagnóstica, porque teóricamente cuando tenemos un engrosamiento de la pared mayor a 10 milímetros de la vesícula, se debe sospechar de neoplasia.
de cáncer de vesícula. Entonces, ¿cómo descarto la vesícula? Si es cáncer de vesícula, pues es un vaso biliar tumefacto. Aplico fenómeno Doppler. El Doppler, si es vaso biliar tumefacto, va a ser negativo. Pero sin embargo, en el Doppler, si existe positividad de flujo sanguíneo en esa imagen, eso es ya neoplasia. Y obviamente tiene que haber también otra situación de ictericia y otros signos paraneoplásicos, ¿no ven? Y eso para corroborar. Pero sin embargo, en el tema de lo que es ecográficamente, utilizando el ecodoppler, diagnosticamos o diferenciamos si es vaso biliar tumefacto o una neoplasia vesicular. En algunos casos puede tener contenido similar a esto. Acá, por ejemplo, ¿cómo voy a describir? Yo voy a describirlo